Hoy en Dakar y Diario Animal tenemos la suerte de tener una compañía de excepción y se trata del presidente de la organización no gubernamental de la ONG Shalok. ¿Qué tal, José Antonio Esteban? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Beatriz. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy queríamos hablar especialmente con vosotros, no solamente sobre temas cetáceos, tiburones, para saber un poco cuál es la situación en nuestras costas, en las costas españolas, sino también para hablar de la marea responsable, de esa campaña que acabáis de lanzar desde la organización, desde Shalok, y además un poquito para ver esos consejitos que podemos seguir para ayudar a no contaminar en exceso nuestras playas en estos tiempos, después del confinamiento y en estos tiempos de mascarilla. ¿Cómo va todo? Bueno, pues la verdad es que tenemos todos muchas ganas de salir al mar y salir a nuestras playas, pero es verdad que nos estamos dando cuenta que cada vez hay más residuos fundamentalmente de guantes y de mascarillas. Y además de tener las medidas de precaución que dicen las autoridades y que todos conocemos, de mantener la distancia, de lavarnos las manos, el tema de las mascarillas y de los guantes nos preocupa especialmente. Ten en cuenta que las mascarillas están hechas de un material que tarda mucho tiempo en degradarse y que una vez Claro. llega al mar van a estar dando vueltas durante muchísimo tiempo. Y entonces, ¿cuál es la situación que os estáis encontrando en estos primeros días ya de desconfinamiento en las playas? Hay una gran cantidad, sobre todo, de mascarillas. ¿Qué podemos hacer con ellas para un poco ayudar a reducir esa contaminación? Bueno, lo más importante es que la gente se conciencie de que son un residuo que va a tardar mucho tiempo en degradarse y que tienen que llevarse a casa y eliminarlas de la manera adecuada. Eso es lo más importante. Es una cuestión individual, una cuestión ciudadana, una cuestión de ética personal. Y para nosotros eso es lo más importante, que cuando vuelvan a las playas piensen bueno, que son un ecosistema que ha estado mucho tiempo sin la presión humana y que ahora de repente va a tener una presión mucho más fuerte de la que tenía antes. Y que hay animales que han estado utilizando estas zonas para criar, como el chorlitejo patinegro fundamentalmente, y que ahora podemos afectar con nuestra presencia en las playas. Claro, a nivel ya a título personal, los guantes de plástico sabemos que van al contenedor del plástico, sobre todo los que reciclamos, que cada día parece que somos más. En el caso de las mascarillas, ¿dónde tenemos que dejarlas concretamente? Bueno, pues eso es mucho más complicado. Es más complicado porque hay muchos tipos de mascarillas. Hay mascarillas de tela, hay mascarillas que tienen materiales plásticos, entonces es mucho más complicado. Lo normal es que si no sabemos dónde tener que tirarlas, las tiremos al contenedor de la basura normal, es decir, a la basura sin reciclar. Y allí se eliminarán y por lo menos no contaminarán el medio, que es lo que realmente nos importa. Ahora mismo, hace poquito hemos celebrado el Día Mundial de los Océanos, también se ha celebrado el Día del Medio Ambiente y bueno, como vemos hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta para echar una mano a nuestro planeta ahora, como decíamos, con el desconfinamiento y por eso habéis lanzado vosotros esa campaña de Marea Responsable. ¿Qué es lo que queréis o cuáles son vuestros objetivos con esta nueva campaña? Bueno, nuestro objetivo fundamental es sobre todo la palabra responsable. La palabra responsable de que cada uno como ciudadano tengamos unas conductas responsables con el medio que tanto hemos añorado durante el periodo de confinamiento. Lo que queremos es que, bueno, pues que la gente no vaya en tropel y lo utilice de una manera bestial como se está utilizando hasta ahora, que no tire los residuos, que respete la zona en la que está y que piense que eso que tanto hemos añorado, que tiene ese valor, tenemos que protegerlo y tenemos que protegerlo de manera individual. Tenemos que ser responsables cada uno de nosotros como ciudadanos y proteger aquello que es nuestro, al fin y al cabo. Claro, así es. Además, en el anuncio, en el vídeo que han estado difundiendo y que también nosotros hemos estado difundiendo a través de las redes sociales, utilizaban, digamos, ese símbolo del tiburón. No te acercarías a 2 metros, ¿verdad? Bueno, igual que ahora tenemos ese distanciamiento social entre 2 metros entre persona y persona, ¿no? Entonces, aprovechando esa mención al tiburón, es cierto que se han avistado más tiburones de la cuenta, sobre todo, por ejemplo, hemos visto tiburones peregrinos, también se han avistado bastantes cetáceos y es que en estas semanas de confinamiento históricas que hemos vivido en España y casi en todo el resto del mundo, se han visto muchos cetáceos en nuestras costas acercarse más de lo normal. ¿Esto es lo habitual o es que nos hemos fijado más de la cuenta porque hemos tenido más tiempo para avistar y estar en las redes sociales? Bueno, eso es una muy buena pregunta. De hecho, los científicos, cuando hacemos trabajos, tenemos que hacer una comparación entre un periodo control, un periodo normal y este periodo que es un periodo especial. Realmente en este caso, como trabajamos con voluntarios,
no se puede hacer porque no sabemos cuántos voluntarios van a estar mirando ahora, que ya no están confinados, y cuántos van a estar mirando luego. Ten en cuenta que, por ejemplo, el rorcual común, que es una de las campañas que estamos llevando ahora, que es una ballena, es el segundo animal más grande del planeta, es un animal que pasa por nuestras costas todos los años, no es fácil de ver, no es fácil de ver y pasa todos los años. Nosotros estuvimos la semana pasada en Denia, que es uno de los sitios, un punto caliente para este animal, y no pudimos salir al mar en principio porque había mala mar, nos pusimos a ver desde el mirador y en un ratito avistamos uno. Lo que no sabemos es si antes la gente no los avistaba porque no son animales fáciles de ver o es que ahora la gente los está viendo más. Y con el periodo de confinamiento pasa lo mismo. Hemos recibido multitud, pero multitud de imágenes de delfines que estaban muy cerca de costa, de delfines mulares, que es la especie que es más costera en nuestras aguas. Y hemos encontrado un montón de gente que se sorprendía de ver los delfines en nuestras costas. Y los delfines están siempre. Posiblemente ahora con el confinamiento, que no han habido embarcaciones deportivas y que no ha habido mucha gente en la costa, los delfines se acerquen más. Pero siempre han estado aquí. Es una población que no sabemos de cuántos son, sabemos que tiene muchos impactos antrópicos, de pesca, de embarcaciones deportivas, de residuos, de falta de alimentación por pesquerías insostenibles, pero siempre han estado ahí. Entonces, es difícil comparar. Lo realmente importante es que la gente se conciencie de que tenemos estos animales en nuestro medio ambiente y que hay que protegerlos. Sí, porque parece que para hablar de tiburones o hablar de cetáceos es como que nos tenemos que cruzar el charco, como digo yo, y no, porque lo tenemos aquí, los tenemos en España y este año lo hemos visto más que nunca que también se acercan a nuestras costas. Claro, a mí lo que más me gusta de dar las charlas de tiburones y cetáceos y de ballenas es que cuando la gente se lo dice, es que tenemos ballenas que pasan al lado de nuestra costa, no se lo creen, no lo conocían y pasan todos los años. Este año de rorcuales tenemos pues casi 20 avistamientos ya y están empezando a pasar. Ahora es el periodo de paso. Y de delfines tenemos pues casi 100 avistamientos. Es decir, hay muchos animales o bastantes animales en nuestras costas. No es que tengamos una gran densidad, pero tenemos hasta 8 especies de cetáceos que podemos ver regularmente en nuestras costas y que han estado siempre allí. El tema de los tiburones es más complicado. Tiburones tendremos, no llegan a 50 especies en el Mediterráneo, habrán 40 y tantas especies. Y es verdad que los tiburones de aguas abiertas, los tiburones clásicos que conocemos todos, son los que más presión han recibido. Se supone que más de un 90% de la población de tiburones de algunas especies pelágicas han desaparecido por la pesca. Claro, Entonces, de hecho, España es uno de los principales, perdona que te cortes, uno de los principales exportadores, ¿no? del tiburón, de la aleta, sobre todo, imaginamos. Claro, pero también es que España es una de las grandes potencias en pesca. Entonces, una cosa va relacionada con la otra. Y los pescadores, muchas veces, aquí los tiburones, pues algunos sí que tienen algún valor comercial, pero la mayoría entran como descartes, como animales que no sirven. Entonces, bueno, pues hay que ver medidas para evitar que estos animales entren y que entren las especies diana, las especies para las que van a pescar. ¿Qué medidas podríamos tomar para ayudar tanto a cetáceos como a tiburones? Porque es verdad que es lo que comentabas, que un 90% incluso ha podido ir desapareciendo en el caso de los tiburones, pero también hay cetáceos que están en extinción. ¿Cuál es la situación o qué especies están en una situación más complicada concretamente en nuestras costas, en nuestras aguas? Pues mira, en el tema de cetáceos, en el que yo soy especialista, la verdad es que no lo tenemos tan claro. Quiero decir, por ejemplo, el rorcual común. El rorcual común sabemos que hay sobre 10.000 animales en todo el Mediterráneo, pero es un conteo a grosso modo. Es muy difícil estudiar estos animales. Ten en cuenta que solo salen del agua para respirar. Respiran y se vuelven a meter en el azul. Y solo sacan el lomo, no sacan nada más. Nosotros a las ballenas las vemos por el soplo, que se puede ver a distancia, y los delfines, bueno, dependiendo de la especie, saltan más y los puedes ver con más facilidad. Pero no es fácil llevar un conteo de cuántos animales hay, no es fácil hacer un muestreo. De tal manera que, por ejemplo, los delfines mulares sabemos que cada vez hay menos, pero tampoco sabemos de cuánto es la población. Es muy complicado. Y con el tema de los tiburones es más fácil por el tema de la pesca, porque como se pescan, podemos ver lo que se pescaba antes y lo que se pesca ahora. Pero hay especies de tiburones que se reproducen
muy, muy poquito, muy lentamente. Son especies que llevan muchísimo tiempo en el planeta, están súper especializadas y que no necesitaban reproducirse demasiado porque estaban en la cumbre de la pirámide alimenticia Claro. y no tenían prácticamente predadores. Ahora hemos entrado nosotros y los estamos esquilmando y no están preparados para que los esquilmemos, para que los pesquemos. Y sus poblaciones se recuperan de una manera muy lenta. Por ejemplo, el atún rojo, sabemos que en el Mediterráneo les hemos metido muchísima caña, pero un atún rojo pone multitud de huevos. En el momento tú los dejas que se vuelvan a reproducir, las poblaciones, por ejemplo, las poblaciones del Mediterráneo parece que se están recuperando. Con los tiburones no pasa lo mismo. Y hay otra cosa que también me gustaría comentar. El tiburón está en la cúspide de la pirámide alimenticia. Eso quiere decir que tiene un papel fundamental en el ecosistema mediterráneo. Por ejemplo, yo he trabajado en Columbretes y allí lo que hay es gran cantidad de meros. Y decimos, hombre, qué bien están las aguas, que tenemos un montón de meros, que es una especie de gran valor comercial. Bueno, pues están los meros porque no hay tiburones que se los coman. Y los Claro. meros se comen a un montón de especies de peces que se reproducen en estas aguas de poca profundidad. Entonces estamos alterando el ecosistema entero. No solo estamos eliminando una especie, sino todo el ecosistema. Claro, al final es cierto que el concepto de los tiburones, que además es algo que hemos defendido y hemos hablado mucho en Dakar y Diario, queda como el enemigo del ser humano, ¿no? Cuando realmente tendría que ser más bien a la inversa, porque se pescan, se calcula, entre 70 y 100 millones de ejemplares al año en todo el mundo. Es una barbaridad y es lo que comentabas, que al final son especies, algunas de ellas, que no están preparadas para reproducirse de una manera tan efectiva, ¿no? Como nos estabas comentando en el ejemplo. Entonces, realmente aquí, ¿quién es el enemigo? Yo diría que el tiburón no. Claro, no, no, sin duda. O sea, seguro que si las poblaciones de tiburones fueran más sanas, habría más pesca. Porque los tiburones lo que hacen es controlar no solo a las especies comerciales, sino las especies que se comen a las especies comerciales. Y lo que hacen también es que, por ejemplo, mueven los bancos de un sitio a otro. Y eso es muy bueno para este tipo de especies. O, por ejemplo, permiten que en las zonas donde se produce la cría de estos peces no haya tanto predadores como los meros. Entonces, los tiburones son básicos en el ecosistema. Los hemos eliminado y no sabemos aún el papel que jugaban. Es Claro. muy difícil trabajar con estos animales porque tú ten en cuenta que la protección no se puede hacer solo en un área pequeñita. Estos tiburones se mueven por todo el mar. Y si en una zona les pescas, quieras que no, está reduciendo su población, aunque en otra zona estén protegidos. Así es, la verdad que la supervivencia del tiburón es fundamental, aunque parece que todavía no somos muy conscientes del peligro que corren, no solamente en España, sino, como decíamos, en todo el mundo. Y bueno, lo mismo ocurre con los cetáceos y esperamos que entre todos podamos poner pues, un granito de arena. Para terminar, ¿qué medidas propone SALOC para poder ayudar a la conservación de estas especies en nuestras costas? Bueno, para ballenas y cetáceos hay algunas cosas que son básicas. Por ejemplo, que la gente cuando vaya con sus embarcaciones cumpla la orden ministerial que hay para acercarse a estos animales, que no vaya detrás de ellos, que mantenga una distancia de seguridad con ellos para no afectarles. Otras medidas son medidas más gubernamentales, por ejemplo, el control de la contaminación acústica. Estos animales se comunican fundamentalmente mediante sonido. Si metemos mucho sonido en el agua, sonido de baja frecuencia, por ejemplo el de las grandes embarcaciones, hace que estos animales no se puedan comunicar entre ellos. Si estos animales se comunican, por ejemplo para la reproducción, los machos llaman a las hembras por unos sonidos de baja frecuencia que se transmiten a cientos, incluso miles de kilómetros, dependiendo de las especies, y esto hace que no se puedan escuchar más que a un radio de pocos kilómetros, hace que las poblaciones se vean afectadas, puesto que la reproducción la estamos impidiendo que los machos y las hembras se encuentren, o que los machos llamen a los otros donde encuentren alimentación, porque eso se sabe que ocurre así. Entonces, son medidas que tienen que ser más gubernamentales, más desde arriba, para proteger estos animales. El papel fundamental que tenemos los ciudadanos es cuando la veamos, cuando vamos a una embarcación pequeñita, cumplir las normas de seguridad y no acercarnos a estos animales demasiado y no molestarlos. Ni nadar con ellos, ni tocarlos, que es también importante. Y además hay una cosa que quiero dejar claro. Estos animales son animales salvajes. Son muy bonitos, son animales que hemos visto en delfinarios y parecen muy divertidos, pero son animales que pueden ser muy peligrosos. Todos hemos visto vídeos de, por ejemplo, calderones negros que tenemos en nuestras aguas, calderón común, que pueden coger a un buceador de la aleta y meterlo para abajo, hasta reventarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos animales. Es verdad que son muy bonitos, que en principio nunca interaccionan de una manera agresiva con el ser humano,
pero cuando tienen crías o cuando tienen un estado de ánimo de agresividad, pueden ser peligrosos. Entonces hay que tener cuidado y no bucear con ellos. Los especialistas a veces bucean con ellos, pero los conocen y saben sus comportamientos y saben cuándo están marcando territorio y saben cuándo tienen un comportamiento agresivo. Igual que los tiburones, exactamente igual. A los ciudadanos de a pie les diría que no buceara con estos animales porque pueden ser realmente peligrosos. Que solamente lo hicieran en tal caso siguiendo las recomendaciones de los expertos y sobre todo siempre respetando a los animales que son salvajes y están en su hábitat al final. Efectivamente. Se puede disfrutar del avistamiento de cetáceos guardando unas distancias de seguridad y muchas veces no hace ni falta. Tú vas en la embarcación y muchos delfines les Se gusta surfear acercan. las olas. Surfean las olas, se ponen delante, se ponen en proa y tú no tienes que hacer nada, no tienes que modificar el rumbo. Los delfines no les vas a dar con la hélice, aunque te parezca, porque son unos nadadores excelentes. Puedes disfrutar de ellos un rato y ellos cuando se aburran se irán y se irán a otro sitio. Lo que no podemos es perseguirlo, fundamentalmente con motos de agua, que hemos visto algunas imágenes que la verdad es que asustan, y tener un poco de cuidado con ellos. Es decir, no acosarlos, porque muchas veces van con las crías y las crías no son nadadores tan expertos y a ellas sí que les podemos hacer daño. Fenomenal, pues nos quedamos con estos consejos y sobre todo animamos a la gente a unirse a la campaña de Salok Marea Responsable para, bueno, pues entre todos poner nuestro granito de arena y no estropear nuestras playas ni contaminar nuestras aguas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José Antonio. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, un placer.